Eso que hay en rosado son dos chapas metálicas que están conectadas a la batería. Entonces circulaba electricidad a través de la materia. La materia es la sal que estaba disuelta en ese vaso. Y lo que observaba era cambios químicos, que aparecían nuevas sustancias que él no había puesto, no había disuelto en ese agua. Entonces, ¿qué es una de las conclusiones que saca Faraday? Saca un montón de otras conclusiones. Pero la primera que saca es suficiente. Es esta. La materia tiene que estar cargada. ¿Por qué? Porque la carga le produce cambios. Si no hubiera cargas eléctricas en la materia, el paso de electrones por la materia no parecía nada. El paso de corriente eléctrica no le ocurriría nada. Por tanto, los átomos no serían, como decía Dalton, que son unas partículas sin carga, sino que tiene que ser un conjunto de partículas cargadas. ¿Entienden lo que les comentaba ahora? Sí, profe. Bien. Sí, había, sí. Otro grupo había otro grupo de investigadores que hacían lo siguiente. ¿Alguno se acuerda de lo que hacía este investigador? Que ven acá, Thomson, que era esto. ¿Se acuerdan Usaba gases a baja presión. Claro. Lo mismo, ponía dos chapas metálicas y hacía pasar corriente continua, pero ahora, en lugar de ser una solución, era un tubo con gas a baja presión, que en ese caso era hidrógeno, ¿cierto? Y es lo que él veía, que entre las dos chapas, que llamó ánodo y cátodo, entonces corría un rayo. ¿Ven cómo ven ahí? Entonces, ese rayo que ven que está dentro del tubo, lo llamó, porque emergía del cátodo, lo llamó rayos catódicos. Entonces los estudió y vieron que esos rayos eran partículas que emergían del cátodo. El cátodo era, por supuesto, materia. Y demostró que eran partículas y que tenían carga negativa. Entonces después Toney los llama electrones. Evidentemente esos electrones eran parte del átomo. Entonces ya no era más una esfera, digamos, una partícula única del átomo, sino que era un conjunto de partículas al menos, los cuales una de ellas era el electrón. ¿Tá? Otros investigadores lo que hicieron es tratar, a ver si, ahí tenemos el tubo de rayos catódicos, como ven acá, el tubo de rayos catódicos, este sería el cátodo, este sería el ánodo, acá pasa la electricidad, y lo que así hicieron es agujerearon este cátodo. Entonces veían que a través del cátodo pasaban rayos hacia el otro lado, que eran los famosos rayos canales, porque atravesaban los canales del cátodo. Y esos rayos iban hacia el otro lado porque en lugar de carga negativa tenían carga positiva. ¿Alguno se acuerda de dónde surgieron estas cargas positivas? ¿Qué les dije el martes? ¿De dónde surgieron estas cargas positivas? ¿De los protones? Claro, son los protones, pero bueno, acá lo que teníamos eran átomos de hierro, porque era gas bajo presión. Entonces, al chocar los electrones contra el átomo, lo que hacían los átomos, y acuérdense que los átomos de hidrógeno están constituidos en principio por un protón y un electrón. Al dar la energía del choque con el electrón, perdía el electrón y quedaba el protón. Entonces el protón se aceleraba hacia el polo negativo, hacia el cátodo, y pasaba hacia el otro lado. Entonces esto eran partículas positivas. Entonces con esto queda evidenciado que había cargas negativas, constituyendo por el átomo, que salían acá del cátodo, y acá se generaban cargas positivas que iban acá. Entonces realmente en el átomo estamos con esta experiencia demostrando que hay cargas positivas y cargas negativas. Partículas con carga positiva y cargas negativas. ¿tá? Después, entonces, Chadwick, haciendo también incidir partículas alfa sobre núcleos de berilio, demuestra que se liberaban otro grupo de partículas, pero en este caso con carga neutra, y sin carga. Entonces, en principio podríamos decir que estas tres partículas básicas, el protón, el electrón y el neutrón, con estas experiencias forman parte de la estructura del átomo. Así que el átomo ya no era una partícula, como decía Dalton, sino que era un conjunto de tres partículas al menos, ¿tá? O de tres tipos de partículas al menos, que sería el protón, el neutrón y el electrón. ¿Está claro, chicos? ¿Van entendiendo? Párenme cuando entiendan. Una vez que nosotros tenemos las partículas, digamos, ya individualizadas, lo siguiente paso que era, y saber dónde estaban relativamente, o sea, cómo se organizaban esas partículas en el átomo. Había protones, había neutrones, había electrones, pero ¿cómo estaban en el átomo? ¿Dónde estaban?
todas en un lugar, dispersas, ¿no? Entonces esa es la idea. Entonces Thomson, que era el investigador este que trabajaba con los gases a baja presión, dio un primer modelo atómico y dijo, bueno, las cargas positivas están distribuidas en todo el átomo. En cambio, las cargas negativas están concentradas en puntos, tal cual como lo ven ahí. Entonces, este modelo se lo conoce habitualmente como el modelo del budín de pasas, ¿eh? Como si fuera una torta, ¿no es cierto?, donde toda la masa de la torta es la carga positiva. Y después las pasas de uva que tiene el budín este serían las cargas negativas. O sea, según Thomson, la carga positiva estaba distribuida, digamos, diseminada en todo el átomo, y había en punto determinado estaba la carga positiva, que eran los electrones. Y toda la carga positiva de los protones estaba formando una nube en todo el núcleo. Con tanta mala suerte que sabemos que hoy es al revés. ¿Tá? Entonces, bueno, todos le creyeron, porque si los modelos son así, mientras no se demuestre que el modelo es falso, el modelo es falso. Lo positivo está dentro alrededor de lo negativo. Claro, con tanta mala suerte que, tal como hoy, que se caía internet, que no teníamos las contraseñas para Zoom. Bueno, el día de Thomson fue un día como hoy para Thomson, fue así. Justo con tanta mala suerte que propone el modelo exactamente al revés. Entonces viene otro señor que se llamaba Rutherford. ¿Qué hizo Rutherford? Miren, agarró una plaquita de oro, una laminita de oro. ¿Ven? Acá representamos todos los átomos de oro que forman la laminita. Entonces acá, con un generador, un material, ¿no es cierto?, que elimina partículas alfa, que son partículas cargadas positivamente, bombardeó esta laminita. Entonces, si la carga positiva estaba distribuida toda en la plaquita de oro, como decía Thomson, ¿qué debía haber pasado cuando chocaban estas partículas con la misma carga positiva? ¿Qué debía haber pasado? Si era el modelo, era tal cual lo decía Thomson. Se repelía, se repelían entre ellos. Claro, tenían que repelerlo, porque carga positiva, el mismo signo, se repelen. O sea, lo que se esperaba era que el haz diera vuelta acá, rebotara y volviera sobre sus pasos otra vez hacia la fuente emisora. Y rebotara completamente el 100%. Resulta que eso no fue así. La mayoría pasaba y muy poquitas rebotaban, pero el 99% atravesaban. Quiere decir que el modelo de Thomson no era cierto. La que estaba concentrada era la carga positiva y la carga negativa era la que estaba distribuida, de los electrones formando una nube. Y la carga positiva estaba concentrada en el núcleo. Entonces, cuando la partícula alfa tenía tan mala suerte que pasaba cerca de un núcleo, por acá rebotaba. Fíjense, todas estas que pasaban por acá y justo tienen la mala suerte, rebotaba. Pero la mayoría pasaba entre los núcleos, entonces pasaban de largo. Entonces, el Rutherford concluye que lo que está concentrada es la carga positiva y lo que está distribuida como una nube alrededor es la carga negativa. ¿Entendieron la experiencia de Rutherford? Sí, sí. Bien. Bueno, Profe, una consulta. Rutherford no solo dice eso, sino que, bueno, se envalentonó, el tipo le pareció bárbaro lo que había hecho, y entonces propone que para el átomo un modelo tipo planetario, ¿no es cierto?, con los protones concentrados en el núcleo y los electrones todos alrededor girando, ¿cierto?, en órbitas planetarias. ¿Ven? Como sería un modelo más o menos de eso. Acá serían entonces los protones y los neutrones representados ahí en azul, en celeste y en rojo, y electrones ahí en verde girando alrededor del núcleo. Es el modelo atómico de Rutherford, ¿cierto? Donde el núcleo tenía una muy pequeña, digamos, diámetro. En cambio, el diámetro del átomo es mucho mayor. Digamos que había casi 4 veces más chica. O sea, el diámetro del orden de 10 a menos 10 metros y el diámetro del núcleo 10 a menos 14. O sea, que había 4 órdenes de magnitud. Está apurado. ¿Cómo? Bueno, ¿alguien va a hacer una pregunta? Bueno. Entonces, perdón, Rutherford sería que planteaba al revés que Thomson, la carga positiva estaba concentrada y la carga negativa distribuida al azar. Exactamente. O sea, como es hoy realmente. O sea, el modelo atómico de Rutherford, digamos, por supuesto que ahora hemos agregado muchos otros contenidos acerca del átomo, pero estos postulados que inicia Rutherford en cuanto a la posición relativa de las partículas que integran el átomo son reales. Bien,
este modelo tiene un problema. Es decir, de acuerdo a la mecánica clásica, ¿qué pasa si ustedes, por ejemplo, cargan el motor cargan el tanque de nafta de la bicicleta, de una moto o de un auto? Y bueno, va a andar un tiempo hasta que el combustible se gasta. Lo mismo pasa con esta energía que tienen acá los electrones. ¿Sí? De acuerdo al modelo de Rutherford, los electrones debieran ir girando y perdiendo energía, siguiendo órbitas elípticas que terminarían colapsando con el núcleo, chocando acá con el núcleo. Entonces esto está bien. Explicamos un poco la distribución, pero no explicamos cómo funcionaría este sistema. Porque si los electrones dieran vuelta alrededor del núcleo, irían perdiendo energía hasta que seguían órbitas elípticas, hasta que terminarían colapsando contra el núcleo. Y eso aparentemente no podría pasar. Entonces Rutherford no explicaba cuál es la razón por la cual los electrones no terminaban colapsando en su choque contra el núcleo. Bueno, entonces vamos a cortar un poquito esta teoría del átomo para explicarle la naturaleza de la luz, porque para terminar de explicarle el átomo vamos a necesitar esto. La luz hoy la explicamos como una dualidad onda-partícula. Es decir, para algunos fenómenos nos conviene pensar a la luz como una onda electromagnética. Y para otros fenómenos que cumple la luz, otras propiedades de la luz, nos conviene utilizar la luz como si fuera una corriente, un chorro de partículas. A estas partículas comentábamos el otro día que se llamaban fotones. Se llamaban fotones. Entonces, la primera parte, como onda, ¿qué sería entonces? La teoría sería ondulatoria de la luz, ¿no? Entonces sería que la luz sería una serie de campos eléctricos y magnéticos que están representados en esta imagen acá abajo. ¿Tá? Entonces, un campo eléctrico genera uno magnético, uno eléctrico, y así sucesivamente se va propagando en el espacio. Incluso la luz, a ver, una pregunta es la siguiente y me contestan la razón. ¿Le parece que la luz solo se propaga donde hay materia o puede propagarse en el vacío también? O sea, se propaga en la Tierra. Se propaga en también. Si no, no llegaría del Sol a la Tierra. En ambos lados se propaga. Para mí en los dos lados. La teoría las radiaciones electromagnéticas no necesitan la propagación, no necesitan la materia para propagarse. Y justamente como decían ustedes, si no la energía del Sol o del resto de las estrellas no llegaría a la Tierra, porque evidentemente entre las estrellas y la Tierra, o los cuerpos celestes y la Tierra, hay vacío. Entonces estas radiaciones se transmiten en el vacío a mucha velocidad. ¿Sabe cuál es la velocidad de transmisión de estas radiaciones electromagnéticas? 300.000 kilómetros por segundo. Exactamente. 300.000 kilómetros por segundo es la velocidad de la luz. Se transmite en el vacío a esta velocidad. Muy bien. Sigamos un poquito adelante. Entonces, vamos a ver un poquito de esta. O sea, acá vemos que, ¿cómo caracterizamos? Hay muchísimas radiaciones diferentes que ahora justamente nos estarían atravesando, y si nosotros viéramos todas estas radiaciones, no podríamos ver 5 centímetros, porque todas las radiaciones no nos permitirían ver. Entonces, la mayoría de estas radiaciones son invisibles al ojo humano. ¿Y cómo la podemos caracterizar, las distintas radiaciones que hay? Y lo podemos hacer con esto, la longitud de onda. Las distintas radiaciones, por ejemplo, esta radiación tiene una determinada longitud de onda, que es la distancia entre dos crestas, o bien lo mismo, la distancia entre dos valles. Esto se llama longitud de onda. Otra, por ejemplo, otra radiación que tenga esta onda así, va a tener una longitud de onda más corta y va a ser diferente. Entonces, cada radiación se caracteriza por su longitud de onda. Otro parámetro que se utiliza habitualmente para caracterizar las ondas electromagnéticas es la frecuencia. Es decir, nosotros nos paramos en un punto, por ejemplo acá, y contamos cuántas espigas pasan por unidad de tiempo. A ese parámetro, que es cuántas espigas pasan por unidad de tiempo, se la llama frecuencia. Frecuencia, y se la indica con la letra nu. Y la longitud de onda con la letra gamma. Esta es la letra gamma de griega, y la otra la letra nu. Y hay una relación... Perdón, ¿podrías repetir? Sí, ¿para qué se usaba la frecuencia? ¿Cómo? Si puedes repetir lo de recién.
Existen en la naturaleza, en principio, infinitas radiaciones. ¿Tá? Entonces, ¿cómo podemos caracterizar una radiación? ¿Cómo la podemos caracterizar? Y bueno, a través de la longitud de onda o a través de la frecuencia. ¿Qué es la longitud de onda? Es la distancia entre dos crestas, o entre dos valles de la onda. Por ejemplo, una onda que fuera así, que tuviera, digamos, más espigas, sería de longitud de onda más baja. Esta distancia es la longitud de onda de esta radiación y la caracteriza. Otro parámetro que hay para caracterizar las radiaciones electromagnéticas es la frecuencia. ¿Cómo es que es la frecuencia? Supónganse que nosotros nos paramos en este punto, ¿cierto? Y empezamos a contar cuántas espigas pasan por unidad de tiempo acá, por segundo, por ejemplo, ¿no? Entonces, el número de espigas que pasan por unidad de tiempo va a ser la frecuencia, que se indica con la letra nu, que es como una U, griega, que es la frecuencia, el número de espigas, el número digamos, de estas formaciones que pasan por la unidad de tiempo. ¿Está bien? Entonces, entre la longitud de onda y la frecuencia hay una relación, que es esta que veían acá en la otra diapo. ¿Y esa qué frecuencia tendría? Esto, miren, esto indica el número de espigas que pasan por unidad de tiempo. Esta es la longitud de onda entre dos valles o dos picos. Entonces, la frecuencia de una radiación por la longitud de onda es igual a C. Y este C no es más que lo que decía un compañero de ustedes hace un ratito, que es la velocidad de la luz en el vacío, o sea, 300.000 kilómetros por segundo. Entonces, la pregunta a mí es la siguiente. Yo, para caracterizar una radiación, ¿tengo que dar la longitud de onda y la frecuencia, o con una de las sola de las dos es suficiente? ¿Podés repetir la pregunta? Otra vez. Para caracterizar una radiación, ¿yo tengo que necesariamente dar la longitud de onda y la frecuencia? O, por ejemplo, dando una sola de ellas es suficiente. Dando la frecuencia. Con una Con una suficiente. sola. Con una ya está. Con una Claro. sola Con una es está suficiente, podés bien. sacar la relación de las La dos. otra ¿no? por calcular. Supónganse que dé la longitud de onda. Entonces, ¿cuál va a ser la frecuencia? Y esto lo paso dividiendo y va a ser C sobre la longitud de onda, obtengo la frecuencia. Entonces, habitualmente, lo que se da de una radiación es la longitud de onda o la frecuencia. En general, las dos cosas no se hablan, no se dicen. Dice, la longitud de onda, vieron que algunas radiaciones de esta se utilizan como portadoras de radio, ¿no es cierto? De la frecuencia del grado. Entonces dice, en la frecuencia de tantos kilohertz, que es una unidad, el kilohertz que está acá, es unidad de frecuencia, que es ciclos por segundo. El hertz es ciclo por segundo. Entonces, kilohertz son 1000 ciclos por segundo. Entonces, eso es una unidad de frecuencia. Y el metro o el nanómetro, distintas longitudes, distintas unidades de longitud, son para explicar, para dar la longitud de onda de una radiación. ¿Tá? Entonces, acá en esta gráfica que tienen acá, están las distintas, están ejemplificadas las distintas radiaciones que puede haber, ¿cierto? Vemos, por ejemplo, acá, son esta zona, con estas longitudes de onda, 10 a la menos 7 metros, están radiaciones ultravioleta, acá los rayos X que se utilizan para hacer la radiografía, acá los rayos gamma, que son unos rayos que provienen del Sol, que son, digamos, atacan el ácido nucleico. O sea que estos rayos están retenidos por las capas altas de la atmósfera, entonces no llegan a la Tierra, porque en la época que la Tierra no tenía atmósfera, llegaban y estos eran incompatibles con la vida. Luego que la Tierra tuvo su atmósfera, estos rayos no llegaron más y entonces pudo desarrollarse la vida. Porque estos rayos, digamos que lo que hacen es inactivan el ácido nucleico. Y para nosotros saben que el ADN, el ARN, los genes están basados en un código genético que utiliza una molécula que es el ácido nucleico. Bueno, acá de este otro lado tenemos el infrarrojo, acá tenemos las microondas, ¿no es cierto?, que usamos para cocinar, y estas son las ondas de radio que se utilizan para transmitir señales de audio o de televisión. Profe, ¿este power lo vas a subir a la plataforma? Está subido ya. Lo tienen en la unidad 1. Genial. Bueno, chicos, y acá en el medio dejé estas longitudes de onda, que van en nanómetros entre 400 y 800 nanómetros. ¿Qué ven acá? ¿Qué ven acá en ese rango de longitudes de onda?
las radiaciones que tienen entre 400 y 700 El nanómetros espectro de luz. de longitud. El ¿Qué espectro tiene? visible. Claro, el espectro visible. A ver quién me explica algo más de eso. ¿Quién sabe? O sea, Nosotros en es el- el conjunto nosotros en de la ondas que retina- genera la luz que vemos. Se puede ver separada, por ejemplo, en el arco iris, por eso el arco iris tiene los colores del espectro de luz visible. Y Ajá. nada. Perfecto, ahí está bastante orientado el asunto. Miren, estas radiaciones que tienen estas longitudes de onda que yo les digo, entre 400 y 700 nanómetros, tienen una particularidad. Nosotros saben que en el ojo, atrás digamos, del ojo, en el globo ocular, en la parte digamos, opuesta donde vemos la pupila, hay como una pantalla que se denomina retina. Ahí hay una serie de elementos que se llaman conos y bastoncitos, que son receptores de luz. Entonces, cuando una luz de 700 nanómetros de longitud de onda entra por la pupila, ¿cierto? La pupila es el orificio anterior que tiene el ojo. Entra por la pupila, impacta sobre estos receptores, genera una corriente eléctrica que va por el nervio óptico hacia un núcleo del cerebro, que es el núcleo óptico. Entonces, esa corriente eléctrica, el cerebro la interpreta como color rojo. Entonces, si yo en este momento a cualquiera de ustedes, con una lámpara que está emitiendo a 700 nanómetros, lo enfoco el ojo de ustedes y le pregunto qué ven, ustedes me van a decir, veo rojo. ¿Tá? Si yo, en cambio, tengo una lámpara que emite en 400 nanómetros, y digo, ¿qué ven? Usted va a decir, veo violeta. Lo que pasa es que ustedes están recibiendo esa radiación pega contra los conos de bastoncito, emite una corriente eléctrica, va al cerebro y el cerebro interpreta un color. O sea, los colores no existen en la naturaleza, existen las radiaciones. El color lo interpreta el cerebro. ¿Sabían eso? Bien. Bueno, pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos, como ven acá, un montón de radiaciones diferentes y cada una tiene color diferente. Es decir, el cerebro las interpreta con colores diferentes. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo una radiación mezcla? Que tengo todas las radiaciones intermedias entre 700 y 400 nanómetros. Y yo sé una lámpara, que puede ser la lámpara seguramente que está prendida en el momento de su casa, está emitiendo entre 400 y 700 nanómetros. Una mezcla de radiación entre todas esas. Y yo se la enfoco en el ojo de ustedes, ¿ustedes qué van a decir? ¿Qué ven? Blanco. Luz blanca. O sea, ¿qué es la luz blanca? No es más que un conjunto de radiaciones que están entre 400 y 700 nanómetros. Todas esas juntas, enfocadas en el ojo, liberan una serie de corriente eléctrica que el cerebro interpreta como luz blanca. ¿Se entendió? Sí. Bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, si ustedes tienen puesta en una remera de color rojo, por ejemplo? ¿Por qué vemos el color rojo? Obviamente que si apagamos todas las luces y es de noche, le vamos a ver qué remera tiene el color rojo de alguno de ustedes que en este momento tenga una remera de color rojo. ¿La vamos a ver? No. Depende de qué onda refleje. Claro. Entonces, lo que tiene esa remera de color rojo, lo que tiene la remera es un pigmento que absorbe todas las radiaciones de longitud de onda menos la de 700. Entonces, la de 700 la refleja. Entonces, cuando nosotros miramos esa remera, todas las radiaciones que no son las 700 las absorbe el colorante ese. Pero emite la de 700. Entonces, cuando la miramos, es como si fuera una lámpara que emita 700. ¿Entienden lo que son los colores? Los colores no están en la remera, los colores están en la luz. La remera lo único que hace es absorber parte de las radiaciones visibles. Se llaman radiaciones visibles porque nosotros las vemos de un color. Absorbe y emite otras. Entonces, en la radiación, los colores están en las radiaciones y no en los objetos. Los objetos lo que hacen es absorber radiaciones. ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. Sí. Bueno, seguimos adelante. Entonces, hay Una pregunta. ¿Cómo? ¿Y el rosa, ponele ahí, en dónde entraría? ¿El qué? El color rosa, ponele, ¿en qué nivel estaría? Todos los colores se forman con combinaciones de otros. ¿Viste? Están los colores primarios y los colores secundarios.
O sea, los distintos colores se van produciendo, los colores básicos que tenés, los 7 colores, ¿no es cierto?, del arco iris, o sea, los 7 colores son los 7 colores básicos. Después el resto de los colores se van formando por mezcla de los anteriores. Vos tenés los 7 colores básicos y después se van generando todos los demás colores por mezcla de los anteriores. Bien, ahí uno de los compañeros, lo que dijo recién, habló del arco iris. ¿Está? Entonces, el arco iris, ¿cuándo aparece el arco iris? Cuando llueve y hay sol. Después de la lluvia. Claro, cuando hay gotas de agua que dispersan la luz blanca. Claro. Porque hay gotas de luz blanca, gotas de agua dispersa en el ambiente. Entonces, supónganse que este triángulo que está acá, sea una gota de aire, una gota de agua que quedó dispersa en el ambiente. Y esta es la luz del sol. Cuando atraviesa la gota, las distintas radiaciones se curvan de una manera diferente de acuerdo a la longitud de onda. Entonces, si bien entran todas juntas acá, cuando entran en la gota, sufren este proceso que se llama difracción. Es decir, cada una sufre, emerge en un ángulo diferente. Entonces se separan. Y esto ocurre como una red de difracción. Se separa la longitud de ondas componentes en cada una por separado. Por eso, esto lo vemos en el cielo reflejado del otro lado. O sea, si el sol está de acá, después que llovió, yo el arco iris lo veo del otro lado. Nunca lo veo de arriba del sol. Siempre Profe. del otro lado. Sí. Te quería decir que yo me desconecto porque ahora tengo la clase de biología. Dale, Victoria, gracias igual. Igual Yo esto va a quedar también, grabado. Teóricamente, No, sí, gracias. Igual, yo teóricamente también. ya está bien. Esto le va a quedar grabado, chicos, y lo van a poder escuchar grabado. Listo, Bueno, dale. Profe, ¿se pone presente en la clase o algo de eso? ¿Se Mirá, toma No, asistencia? en las clases teóricas no vamos a poner, en las otras sí. De esta igual esta semana, ahora en los teóricos les van a decir cómo registrar el presente. Pero el presente de esta semana es que ustedes aprendan a registrar el presente. Igual no le vamos a considerar, le vamos a bajar puntos por la ausencia. Vamos a considerar como que esta semana están todos presentes. Pero quiero que descarguen la asistencia, así van aprendiendo cómo se maneja la herramienta de asistencia. ¿Está bien? Profesor, te quiero consultar acá, los que estamos, no sé si en informática les pasa a todos, pero los que estamos en comisión única, no veo dónde se puede poner el presente como el resto de los chicos. Sí, Bueno. lo de informática no entendemos nada, profe, la verdad. ¿Qué comisión somos nosotros? Son de la comisión 4, comisión única. Ustedes ahora cuando termine, en un ratito que termina cuando termine este teórico, ustedes van a entrar a la práctica. Y ahí van a tener una La práctica por dónde, Ricardo. acá por el mismo, por Bueno, acá mismo. listo. Se quedan acá mismo y siguen. Ahora yo en 5 minutos termino esto y siguen con los docentes de la práctica. Los chicos de informática van a... Los que ya tuvimos la práctica salimos. Lo que sale de una práctica sale, ¿no? Obviamente. Se quedan solamente los de la comisión 3 y los de la comisión de informática. Para los de informática les decía que van a tener una docente que es la tutora exclusiva de informática, que se llama Julia Lablunda. Entonces le van consultando a ella todas las dudas que tienen sobre la página de informática y todas las dudas que tengan sobre informática y lo que quieran. Ella le contesta exclusivamente para ustedes. ¿Está bien? Muchas gracias. No, por favor. Bueno, como les decía entonces, a esto le llama espectro. ¿Qué es el espectro? El espectro consiste en separar todas las radiaciones de una radiación mezcla. Por ejemplo, si era luz blanca, esto es el espectro continuo. ¿Por qué? Porque acá separaron todas las radiaciones que estaban formando parte de esa mezcla que era la luz blanca. ¿Duda hasta acá? Profe, ¿me explicarías de vuelta el espectro, por favor? Sí. ¿Qué es obtener el espectro de una radiación? Es separar, cuando es una radiación mezcla, es separar la mezcla en las radiaciones individuales. Eso es el espectro. Si yo parto de una luz blanca que tiene todas las radiaciones entre 400 y 800 nanómetros, voy a obtener esto que se llama el espectro continuo. ¿Por qué continuo? Y porque entre 400 y 800 voy a obtener, o 700 voy a tener todas las radiaciones intermedias. ¿Por qué? Porque la luz blanca tiene todas las radiaciones intermedias entre 400 y 700 nanómetros. ¿Está bien? Disculpa, ¿y qué pasa cuando ¿y qué pasa cuando separás espectros que no son visibles
¿Cómo se puede obtener? ¿Cómo se puede saber dónde están? ¿Cómo se puede obtener un espectro, me decís, Piero? Cuando vos separás, ahí está el espectro, se puede ver el espectro no visible. ¿Se puede separar también el espectro no visible? ¿Se puede...? Bien, Piero, me gustó esa. Claro, Piero, por supuesto. Entonces, lo que pasa que el problema es el detector. Cuando el espectro es visible, el detector es simplemente el ojo humano. En cambio, cuando el espectro es no visible, tenemos los detectores, infrarrojo, ultravioleta, etc. Lo único que tenés que hacer, Piero, es tener tenés que tener un detector que pueda ver esos rayos, ver entre comillas. ¿Está? Entonces, nosotros hacemos estudios ultravioleta, infrarrojos, en química hacemos muchísimos estudios ultravioleta e infrarrojos, entonces hay detectores que ven, digamos, que detectan los rayos ultravioleta e infrarrojos. El ojo humano no, porque el ojo humano es ciego a los rayos que no son ultravioleta o infrarrojos. Es más, la radiación ultravioleta quema los receptores. O sea, nosotros no podemos mirar la luz ultravioleta, porque nos quema los receptores. Pero nosotros tenemos equipos donde detectan los rayos ultravioleta, y infrarrojos y demás. O por ejemplo también está el ojo y para las ondas más bajas está la radio, por ejemplo, como decía ahí, o el microondas. Claro, las ondas bajas, las ondas hertzianas, las ondas de muy alta, baja energía, digamos de baja frecuencia, alta longitud de onda, muy grandes, esas ondas son muy poco peligrosas porque las ondas que tienen mucha energía, a medida que más energía tenga la onda, puede interferir con la vida, cualquier vida sobre la Tierra, no solamente la humana. Pero las ondas bajas, las ondas hertzianas, las ondas de radio, interfieren poco con la vida, no tienen problema y digamos son las que se utilizan para transmitir, para llevar la imagen y sonido, por ejemplo, en las transmisiones de radio y televisión. ¿Está? Ahí vos escuchaste que hay, la radio se habla de frecuencia modulada o amplitud modulada. La frecuencia modulada es que una radiación portadora, a medida que hablo, va cambiando la frecuencia. ¿Está? Entonces es frecuencia modulada. Entonces, en el receptor, la misma cambio en la frecuencia se va produciendo y la transforma nuevamente en voz. La amplitud modulada, la amplitud es la altura. ¿Vieron de la espiga? La altura de la espiga. Entonces, cuando yo hablo, lo que cambia es la altura de la espiga. Y entonces la radio AM, de amplitud modulada. Entonces, tenemos frecuencia modulada y de amplitud modulada. La radio AM es más fácil, se puede transmitir a más distancia. En cambio, la frecuencia modulada es más corta. Por eso que es el problema. En una radio de AM puede escucharse muchos kilómetros. La radio de FM no. Eso por el tema de cómo es la onda transportadora y a qué responde. A cambio en la frecuencia con la voz o cambio en la longitud de onda. Entonces, la onda lo transporta, en lugar de transmitir la voz, lleva un cambio de frecuencia. Esa es la frecuencia modulada. O bien, que es mucho más fiel y se escucha mejor. Y la otra, un cambio de amplitud, y eso es la amplitud modulada. La radio AM, FM, por ejemplo. ¿Está bien? Bien, sí, seguimos adelante, chicos. Si nos dejan un par de minutos más, que venimos re mal. Bueno, entonces, ustedes dicen, ¿y para qué me importa a mí esto de la radio? ¿Qué tiene que ver con la química? Y bueno, tiene que ver. Porque resulta que vieron ustedes, por ejemplo, cuando se les cae una gota de agua, ¿no es cierto?, sobre la llama, ¿qué color aparece? ¿Alguno vio eso? ¿Me puede decir? El azul aparece. Aparece amarillo. Amarillo me parece. Amarillo aparece. Amarillo aparece. ¿Eso es por qué? Es porque el agua tiene cloruro de sodio. Y el sodio, al ser excitado por el calor de la llama, emite una radiación amarilla. ¿Vieron que es una característica? Cuando se vuelca, por ejemplo, el agua de cuando estamos hirviendo las pastas y se vuelca una vaga, parece como la llama se vuelve de color amarilla. Y eso se debe porque el sodio, un metal, está emitiendo una radiación amarilla. ¿Está? Eso es lo que descubrieron una serie de investigadores, que cuando excitaban algunas sustancias, emitían luz. Y esa luz era mezcla.
Cuando separaban los espectros, por ejemplo, cuando el hidrógeno era excitado, por ejemplo, por calor o por una radiación, emitía esta raya, esta raya, esta raya. ¿Qué son estos? Los espectros. Emitía una mezcla de radiaciones constituida por esta radiación, esta y esta. 4 radiaciones diferentes emitía. Entonces, eso resultaba rarísimo. ¿Cómo la materia emite luz? ¿De dónde la saca? ¿Dónde saca esa radiación? ¿Cómo hace para emitir esa radiación? ¿Está? Ahí tienen la del sodio, ve característica amarilla. Ustedes logran hacer un espectro de emisión electromagnética cuando lo calientan en la llama y ven esa luz amarilla. Todo esto resultaba rarísimo. ¿De dónde sacaban los elementos al ser excitados? ¿Cómo emitían estas radiaciones? Por ejemplo, este otro es el neón. El neón que se utiliza ahora cada vez menos para los tubos fluorescentes. Al excitarlo, emiten también luz. Los gases, en eso se fundamentan los tubos fluorescentes de los carteles luminosos. Un gas que al pasar corriente eléctrica emite luz. Bueno, todo esto es rarísimo. ¿Tá? No podíamos explicar cómo se producían estas cosas. Estas cosas eran rarísimas. Profe, un ejemplo de esto Bueno. puede ser un foco. Un foco. Un foco, depende qué foco me digas, ¿no? Si un foco está emitiendo por ejemplo, una lamparita eléctrica común, está emitiendo en un conjunto de radiaciones que va entre 400 y 700, es blanco. Si emite una sola radiación, o porque tiene un filtro, entonces eso ves un color. O sea, generalmente los cuerpos, puede ser la luz incandescente, porque hay distintas lámparas. La luz incandescente es un filamento de wolframio, tungsteno, que al ser calentado emitía luz. Pero ahí producía mucha energía por calor. Entonces, por ejemplo, el sistema LED ahora produce también una emisión de luz, pero sin necesidad de emitir calor. Entonces, por eso son más económicas. Bueno, entonces ahora volvemos. ¿Te acuerdan que habíamos hablado de la teoría electromagnética de la luz? Ahora hablamos de la corpuscular, que dice que la podemos interpretar la luz para algunas de sus propiedades como si fuera un chorro de partículas. Partículas muy especiales, porque son sin masa, como le decía el otro día. Si los fotones tuvieran masa, entonces la luz... ¿Sí? Profe. ¿Escucho? ¿Hola? Está entrecortado, me parece. Parece que tiene mala Se conexión. le entrecortaba. Bueno, esperemos que la grabación salga bien. Entonces, en la teoría corpuscular de la luz, entonces decía que la luz es como un chorro de partículas. Esas partículas son fotones, que son partículas sin carga eléctrica, sin masa, perdón. Bueno, entonces, un señor que se llamaba Planck, que vino a revolucionar la física, hace la siguiente teoría. Dice que estaba estudiando la radiación del cuerpo negro. Y él veía que las radiaciones, que los cuerpos emitían radiaciones, pero absorbían y liberaban energía. Pero no cualquier energía, sino determinada paquete de energía. Es decir, ¿sí? ¿No me lo podría explicar de vuelta? Se me cortó el internet. ¿Qué cosa necesitas de vuelta? No sé, me quedé ¿Hasta dónde llegaste? Cuando estaba el cuadrito, algo así que decía hidrógeno, algo así. ¿Este anterior? De los espectros me parece que se está refiriendo. Perfecto. Entonces, Sí, los espectros, lo que decíamos era que habían comprobado una serie de investigadores que excitando ciertos materiales, ciertas sustancias, por ejemplo por calor o por electricidad, emitían luz. Y eso era un fenómeno que hasta ese momento no tenía explicación, que caracterizaban a cada sustancia. Ven, por ejemplo, si yo tengo este espectro, digo es el hidrógeno. Si tengo este espectro, digo es el sodio. Caracterizaban a sustancias, pero no sabía de dónde salían. Los espectroscopistas que estudiaban estas cosas, lo estudiaban, pero no sabían bien explicarla por qué la materia producía estas radiaciones. Entonces, lo que les estaba diciendo recién es que este señor Planck vino a explicar lo siguiente, que los cuerpos absorben y liberan cierta cantidad de energía, que lo llamamos cuantos. Y la energía de esos cuantos, E, viene dada por la frecuencia de la radiación que emiten por una constante, que hoy se denomina constante de Planck, que es una constante bajísima. Fíjense, 6,63 por 10 a la menos 34. Quiere decir que este 6
está a 34 lugares después de la coma. En joules por segundo, esta es una constante muy baja, y eso va a tener una cierta importancia, que toque la constante baja. Entonces, la energía que los cuerpos absorben o emiten está vinculada con la frecuencia que emiten por esta ecuación. La energía es igual a H, la constante de Planck por nu. Entonces, yo mido la radiación que emiten, puedo saber cuánta energía emitió un cuerpo. El cuánto de energía que emitió. Bueno, y entonces Profe. ahí aparece... ¿sí? Disculpa, ¿podrías volver a repetir lo que propone la teoría de Planck? Bien. No, si a alguno le interesa esto, lo que pasa es que esto es física, a mí me apasiona, pero si a alguno le interesa, no puedo ahondar en esto porque, digamos, una cita a Planck para explicar cómo es este fenómeno. Entonces, si a alguno le interesa, puede entrar o en otro momento me pregunta, pero o puede entrar, hay muchos lugares donde, incluso sitios de divulgación, que la teoría de Planck está explicada de una forma menos simple, pero digamos, hasta llegar a Planck, el año 1900, la física parecía que estaba todo aclarado, que estaba muy claro, que las leyes de la naturaleza estaban muy comprendidas, que estaba todo muy bien. Y resulta que Planck introduce este concepto que revolucionó la física y dio origen a una nueva física, que es la física cuántica, que es la física del microcosmos. Nosotros tenemos la física que había inventado Newton, lo que se llama física newtoniana, que es la física que explica el movimiento de los cuerpos que tienen dimensiones semejantes a la humana. Es decir, cómo se mueve un auto, cómo se mueve un pájaro, cómo se mueve un tren. Pero cuando nosotros vamos a ver cómo se mueven los protones y los electrones en el núcleo, esa teoría, que es la teoría newtoniana, no sirve. Entonces necesitamos una nueva mecánica, definir una nueva mecánica, que es la famosa mecánica cuántica, que ya tiene como 60 años enunciada, pero aparentemente es muy loca. Yo voy a tratar de explicar algo de la teoría cuántica. Es muy loca porque dice elementos que son muy difíciles, o sea, los postulados de la mecánica cuántica son muy difíciles de aceptar intuitivamente, parece mentira, parece que no puede ser cierto, pero sin embargo es una de las teorías que, a pesar de hace 60 años que está investigando y evolucionando en tecnología para hacer investigaciones más profundas, nunca se pudo contradecir. Hace 60 años que está y siempre lo único que hace es cada vez reafirmarse más. O sea, la naturaleza es cuántica. Incluso hasta ahora, si ustedes han escuchado, están por diseñar computadores cuánticos. Si alguno escuchó eso, basado en las leyes de la mecánica cuántica. Bueno, Planck abre la puerta para todo eso, ¿no es cierto? Entonces, él enuncia esto, que las materias no absorben y emiten es decir, absorbe todo tipo de energía, sino que absorbe y emite ciertos cuartos de energía que tienen una determinada longitud de onda, una determinada cantidad de energía, no todo. Ahora, cuando veamos un poquito más adelante, en 5 minutos más y terminamos, vamos a entender esto que decía Planck. Viene Bohr ahora, ¿no es cierto? ¿Y qué hace? Retoma este átomo que había propuesto ya Rutherford, ¿no es cierto?, del modelo planetario, pero cuando preguntaron el modelo planetario dice, fácil, los físicos, no tenemos que estudiar nada, total, ya tenemos todo estudiado. El modelo planetario lo ponemos eso, en lugar del Sol, ahora es el núcleo y en lugar de los planetas y de los electrones ya tenemos todo estudiado. Cuando fueron a estudiar el átomo, hizo un modelo, era una porquería, no explicaba nada. O sea que ese modelo del macrocosmo de la teoría newtoniana no explicaba nada. Había que hacer otra teoría, porque todas esas leyes del cosmos, del macromundo, no existían para el mundo microscópico. Para el mundo microscópico. ¿Cuándo aparece? ¿Cómo? Heisenberg y la determinación, ¿cuándo aparece todo esto? Claro, aparece mucho después, ¿no es cierto? Hace más o menos a partir del 50 más o menos. Pero espera, no te adelante, Piero. Vos sos muy ansioso. Entonces, el modelo surge Bohr. ¿Y qué dice? Bueno, miren, lo que vamos a hacer vamos a arreglar ese problema que yo le decía, que el electrón al girar va perdiendo energía y termina chocando con el núcleo. Yo digo lo siguiente, dice Bohr, esto es una nueva mecánica. Acá los electrones están en órbita dando vuelta, como lo ven acá, pero este electrón acá no gasta energía. ¿Tá? Es como si estuvieran, por ejemplo, dieran vueltas
por el centro de Junín, ¿no es cierto?, por Rivadavia y San Peña, todo el tiempo, con la moto, con el tanque lleno y nunca se gastara nafta. Porque acá la energía de este electrón acá dando vuelta se mantiene constante. Ojalá pasara eso. La energía tiene una energía cuando está esta órbita, y esa energía no disminuye, mantiene constante. Entonces se mantiene constante a una órbita hacia Bohr, constante alrededor del núcleo, indefinidamente por los años, siglos de los siglos. ¿Tá? Entonces, los distintos átomos, los distintos electrones que tiene un átomo, estarían localizados en órbitas circulares alrededor del núcleo, y en esas órbitas el electrón tiene una cierta energía. Y si no cambia de órbita, la energía no cambia. ¿Tá? Pero ¿qué pasaba? Decía Bohr. Cuando el átomo recibe de afuera energía, estos electrones ganan energía. Y entonces, por ejemplo, si ganan energía suficiente para saltar hasta acá, saltan de acá hasta acá. Pasan de esta órbita. ¿Sí? ¿El modelo atómico de Bohr seguía contemplando el modelo planetario del átomo o ya hablaba de zonas orbitales? Claro. El modelo planetario que habla de órbitas, todavía no habla de orbitales, habla de órbitas, habla de lugares específicos donde el electrón va girando. Entonces, vos tenés acá girando a los electrones. Entonces, Bohr dice, si este electrón gana energía que viene de afuera, por ejemplo, de una radiación o por calor, y este gana energía suficiente como para saltar hasta acá, salta. Y se viene a esta órbita, a una órbita mayor. ¿Por qué? Porque ganó energía que venía de afuera. Profe, ¿y perder energía no puede? Esperá, pero están todos ansiosos. Tranquilo. Bueno, entonces, yo tengo acá. Ahora, ¿qué pasa si gano energía igual hasta acá? Esta diferencia de energía. O sea, acá hay una energía, vamos a ponerle E1, y acá una energía E2. ¿Qué pasa si gana energía hasta acá? ¿Qué pasa? Nada, Si gana, pierde. Gana una cantidad de energía esta. Suponete que acá hasta acá es 1 a diferencia. Y gana 0,5. O sea, puede saltar hasta acá. ¿Qué pasa entonces este átomo? Se pierde. No la absorbe. Y era lo que decía Planck. Que Planck decía, absorbe determinada radiación. Claro, porque el electrón, para saltar de acá a acá, tiene que tener esa energía. Si tiene menos, no salta. Como mínimo, va a tener que tener esta. Si tiene más, saltará otra. Por eso que la energía está cuantizada. O sea, para saltar este electrón de acá a acá y absorber energía, tiene que tener esta energía para saltar de acá a acá, y si no, no la absorbe. Si le damos la mitad de energía, no la absorbe, se queda acá. Por eso que la materia absorbe determinada energía, porque tiene que saltar a nivel del electrón. ¿Se entendió? ¿Y qué pasa con esa energía que no se absorbe? ¿Se refleja? Piero, esperá. Que no se absorbe, no se absorbe. La energía, si no es suficiente para producir el salto electrónico, no se absorbe. Hay otras partículas que están absorbiendo también, pero vamos a suponer que la energía solo absorbe, una primera aproximación, a través de los cambios, los espectros electrónicos. ¿Tá? Entonces, si vos le das menos, no la absorbe, que es lo que decía Planck. Determinada energía la absorbe, determinada energía no la absorbe, y eso depende de cada sustancia. ¿Y eso cuándo pasa? Cuando pasa, la absorbe cuando, por ejemplo, la energía que le damos era necesaria para saltar de acá a acá. Entonces la absorbe. ¿Está? Entonces, vamos a hacer que le damos esta cantidad de energía. Entonces saltó hasta acá. Ese estado en que este electrón, que normalmente debía estar en esta órbita, saltó a la de afuera, es un estado inestable. Entonces, unos milisegundos después, ese electrón vuelve a su lugar, a donde estaba antes. Y cuando vuelve a su lugar, ¿qué les parece que hará? Libera la energía. Libera energía. ¿Y cómo la libera? En general en forma de radiación. Se llama radiativa. Emisión radiativa, no radiactiva, no, radiativa. Emite una radiación. Y eso era lo que veíamos cuando nosotros se nos cae el agua de los fideos arriba de la llama. El calor que le damos hace que el sodio, uno de sus electrones pasa acá. Cuando vuelve, larga una luz que justamente a longitud de onda es del amarillo. Por eso es amarillo. Y eso eran los espectros que veían los espectroscopistas. Cuando calentaban las sustancias, los electrones pasaban a órbitas superiores. Cuando volvían, emitían radiaciones. Y cada radiación tenía que ver con la diferencia de energía entre las órbitas. Entonces, cada elemento emitía radiaciones de distinta energía.
que viene dado por H por nu. ¿Se dan cuenta? ¿Entendieron? ¿Y pero Sí, por qué vuelve? ¿Cómo? Yo la verdad no entendí. ¿Por qué vuelve? Puede volver. Siempre vuelve. ¿Por qué? Porque en lugar de la... Porque no tiene la cantidad suficiente de energía. ¿Cómo? Está volviendo porque no puede llegar a la otra que tiene No, 2. porque el estado ese, digamos, ya vamos a ver cuando vemos el átomo, que por alguna razón hay una distribución de electrones alrededor del núcleo, que va a depender de muchas razones, pues vamos a ver, ¿cierto? Hay una distribución. Cuando ese electrón pasa a una órbita superior, esa distribución es anómala. La electrón más estable es cuando el electrón de menos energía, digamos, hay una cosa que tiene la naturaleza que siempre tiende a la menor energía. La naturaleza tiende espontáneamente a evolucionar hacia las estructuras de menor energía. Ese electrón con más energía es inestable. Entonces va a evolucionar hacia una forma más estable, espontáneamente. Entonces va a volver a una forma de menor energía que es la más estable cuando el electrón está abajo. ¿Se entendió? Sí, es como si tuviera una memoria, digamos. Claro, vuelve, es decir, como el electrón, vuelve de donde el estaba. átomo con el electrón acá arriba tiene más energía y la forma estable es la de menor energía. Entonces cuando vuelve a dejar un ratito, vuelve a la situación inicial con menor energía. Es como cuando ustedes tienen, por ejemplo, tienen un papel y lo toman de un punto que es excéntrico. Si está colgado para abajo, la forma de menor energía. Si ustedes lo dan vuelta para arriba exactamente al revés, por ahí queda un minuto, pero en cuanto se mueve un poquito, cae a la forma de menor energía que es colgando del punto donde lo sostenían. Siempre la naturaleza evoluciona hacia sistemas de menor energía. Entonces, cuando el electrón pasa a una situación superior que tiene más energía, vuelve. Y esa energía la libera. Y esas eran las ondas que veían. Entonces, el modelo de Bohr, ¿por qué fue revolucionario en su momento? Y porque explicó las luces que emitía la materia. La materia emitía luces, radiaciones, y nadie sabía de dónde salían. Y ahora saben, son espectros electrónicos. Son cambios de electrones que saltan a sus órbitas superiores y vuelven, según decía Bohr. Y al volver emite energía. ¿Entendieron? Eso es revolucionario porque permitió explicar, o sea, salen luces, no sabemos dónde salen, y ahora lo explicó. ¿Me entendieron? Sí, perfecto. Bueno, Sí, muy profe. bien. Perfecto, sí. ¿Y esa explicación se puede llevar al día de hoy con el modelo atómico actual? Y pues también otro ansioso. Gabriel, ¿quién habló? ¿Quién habló? Otro ansioso. Esto tenemos que seguir adelante porque nos faltó. Este modelo hoy tampoco sirve. ¿Por qué? Porque vinieron otros investigadores que hicieron objeciones sobre ese modelo. Y las objeciones fueron válidas. Entonces este modelo cayó, como siempre ocurre con la ciencia. La ciencia todo el tiempo propone modelos que tienen valor hasta que no ven un investigador que acepta objeciones y esas objeciones son aceptadas por la comunidad científica. Cuando esas objeciones son aceptadas, el modelo cae y hay que hacer otro modelo. Este modelo fue objetado, sobre todo por dos investigadores muy, muy poderosos, ¿no es cierto? Que se llama Heisenberg y de Broglie. Entonces hoy cayó este modelo. ¿Por qué? Porque dos investigadores que fue aceptados por la comunidad internacional, aceptaron sus objeciones y este modelo cayó. ¿Está bien? Bueno, chicos, ¿Y con qué experimento lo comprobó? No, el modelo de Bohr en realidad es una explicación teórica. Hizo mediciones, pero en realidad la proposición de Bohr es una proposición teórica que explicaba las transiciones electrónicas. Y resulta que este modelo estaba de acuerdo con los principios que había dado Planck. Que Claro, decía claro, que a partir de esos principios, de eso, claro. Exactamente. Ah, Por eso que yo está. le decía que Planck revoluciona la física en ese sentido, aplicando los principios de Planck. Bueno, chicos, hacemos lo siguiente, porque ahora nos van a matar por horario. Lo tenemos que cortar. Nosotros la vamos a subir si funcionó esta grabación. Y ahora se quedan los de la comisión 3 y de la comisión 4. O sea, 3 de la general y 4 o sea, de la comisión única de informática. Profe, antes de terminar, ¿cuándo sube los trabajos prácticos que estaban en el cronograma? Bueno, hoy vamos a subir los trabajos prácticos
digamos, no trabajos prácticos están subidos. Lo que tenemos que subir es la actividad con devolución al tutor y la actividad con para de cuestionario. Lo igual estaba en vencimiento para el lunes. Yo le voy a correr el vencimiento, porque con esta semana que fue medio accidentada, no pudieron hacerlo. Así que yo los vencimientos los voy a posponer. Usted igual en la página inicial, vayan fijándose ahí donde está el cronograma y van a ver que yo los vencimientos de estos los postergo. ¿Está bien? ¿Y Bueno. las clases de nuevo cuándo van a volver a hacer? Las clases se retoman. Fíjense, chicos, que ahí en la página inicial tienen el horario. Para no hacer perder tiempo a Julia, que la veo ya conectada. Las clases iniciales, fíjense, en la página, en la portada, que está puesto los horarios de todas las comisiones. Listo. De todas las comisiones. Vale. Profe, Bueno, una última pregunta. Dale. ¿Dónde puedo ver la clase grabada? Mirá, la clase grabada, si es que podemos hacer el video, digamos, subir la grabación, la vas a ver en la pestaña que corresponde a la unidad 1. Va a decir grabación de la clase del día 18 de marzo. ¿Está bien? Sí, sí, profe. Bueno, listo. Yo me desconecto y entonces Julia y Juan continúan con la clase. ¿Listo, Julia? Listo, dale, sí. Bárbaro, hasta luego. Los chicos de informática y de la comisión 3 se quedan conectados, que charlamos un ratito. No vamos a hacer mucho porque acaban de ver. Chao, nos vemos. Chao. No han entendido nada de lo que Chao. vieron. Charlamos un rato. Chao, profe, nos vemos. Suerte. Fíjense los chicos de informática que están confundidos, que no encontraban nada. Entren a la plataforma, tienen la asistencia cargada, yo ahora les comparto la pantalla para que vean dónde está. Y fíjense si pueden cargarla, o si hay algún problema. A ver, que yo ahora les comparto mi pantalla. ¿Cuál es la ¿Qué contraseña, contraseña profe? es? Química. Sí, ¿Sin acento? todo con minúscula, sin acento. Esta es la Dice página que no la, de que no la informática. contraseña. ¿No es? Dice contraseña incorrecta. Bueno. Fíjate, Obvio. Julia, abrilo y anda a la asistencia Sí. que yo te digo dónde tenés que apretar para que se vea la contraseña. Fíjate que ahí al costadito tenés una llave en la Sí, lo estoy sesión. compartiendo con todos a la. A mí me dejó. Sí, sí, por eso, para que lo vean todos. Acá tengo una llave, ¿sí? Apretá ahí y te va a salir Q la contraseña. mayúscula, la Q mayúscula. Con entonces. mayúscula. A mí me dejó poner la contraseña. Bueno. Sí, a mí también. Ahí la tienen. Ahora sí, ahí está, ahí dejó. Perfecto. Bueno, y acá, en la página, tienen nada, la bienvenida. Acá va a estar siempre la asistencia, siempre van a entrar ahí. Este enlace para entrar al Meet no va a ser porque vamos a entrar por Zoom, por una cuestión de cupo, porque el Meet no admite tantos usuarios, así que nos pasamos a la otra plataforma. Acá tienen los horarios. Las chicas de informática son comisión 4, estos son los horarios, y los de comisión 3, que también están acá, tienen sus horarios. La Creo que- práctica, igual creo que se va a cambiar porque va a ser de 5 a 6:30, Julia. Bueno. De 5 a Porque 6 y media. había que respetar lo que decía el guaraní, que era de 5 a 6:30, o a 7. Ok, entonces después lo modifico. Tienen el programa de la materia, los chicos de informática tienen un programa que es levemente diferente, le está puesto ahí, los chicos de comisión 3 también tienen el programa para verlo. Bibliografía, de todas maneras nosotros les vamos a subir material, lo que siempre decimos, es una química introductoria y básica, así que cualquier libro de química que quieran usar o cualquier
página que encuentren en general están todas bien, porque es una química muy, muy general y muy básica. Son temas que... Profe. ¿Cómo? ¿Es recomendable seguir un libro? Para alguien que no tiene... Y no los escucho. A ver, Piero, decime vos y después el otro chico. A ver, ¿se escucha? Sí. ¿Es recomendable seguir un libro para alguien que no tiene la más pálida idea de nada de química? No entiendo nada. No, sí, por supuesto. Sí, siempre. Vas a tener un desarrollo mucho más fino de lo que vas a poder, de lo que te van a dar en el teórico incluso. Nosotros en la práctica nos basamos en el teórico, y el teórico es un resumen del libro. Entonces, si a vos sentís que te falta, agarrá un libro y lee, o cualquier página de internet que hable de química, va perfecto. Sí, seguro que si estás en esa actitud de no entiendo nada y no sé nada, mientras más leas, mejor. Y el libro lo que tiene es que es un material que está certificado, está curado, está hecho por profesionales. Por ahí las páginas de internet son más chapuceras. Pero, repito, como esto es tan básico, vale todo. Y por supuesto, siempre consultarnos a nosotros para profundizar también. Muchísimas gracias. Profe, a mí me figura como que ya le marqué el presente y no, todavía no. Y me aparece como que ya di 2 veces el presente. No sé qué decirte, porque nos dijeron que solamente lo iban a poder hacer una sola vez porque estaba relacionado al IP de la computadora y que incluso otros no lo iban a poder dar con la computadora de ustedes. Yo la verdad que mucho detalle de ese asunto no tengo. En teoría no debería poder pasar. No sé, lo di el martes en la otra clase y ahora lo quiero dar y no me deja, me aparece como que ya lo di 2 veces. O sea, la otra clase y esta. No, pero tenés que poner asistencia comisión 3. A mí me pasó lo mismo recién. Claro, porque ahí, Julia, vos mostraste la asistencia de arriba. La asistencia está abajo de todo, salvo en el de informática, que sí que es una sola asistencia. Si no, los de la comisión 3, fíjate que hay 3 asistencias, es la que dice asistencia comisión 3. Lo que le quería decir sobre la asistencia, fíjense que tiene un puntaje, obviamente, dentro de la rúbrica, que creo que está justamente ahí mostrándole a Julia. Sí. El que tenga algún problema, que no debería haber problema, porque bueno, es simplemente entrar y cargarla, me pueden mandar a mí o a Julio un mensaje por privado y nosotros se lo podemos cargar. Pero bueno, la idea es que ese mensaje sea hoy antes de las 7, que es el momento que cierra la asistencia. Si tienen problemas, por ejemplo, vos, no te la deja tomar o te tira error o algo, no hay ningún problema. Nos pasás un mensaje por la mensajería del curso, de la plataforma, no por acá por el chat, porque no son muchos y no lo vamos a poder mirar, por la mensajería y nosotros te lo ponemos al presente, no hay problema. Lo que no quiero, por experiencia del curso de ingreso, es que de acá al martes que viene, el sábado, el domingo, el lunes, me lleguen y me dicen, yo estuve presente. No tenemos forma de corroborar. Entonces la idea es que seriamente hoy nos pasen, si alguien no tuvo problema de cargar la asistencia, que nos avisen. Profe, y el que ponerle yo la clase pasada no pude entrar, ¿cómo haría? De todas formas, esta semana, no sé, por todos estos problemas que hubo de conexión, de diferencias de horarios y demás, esta semana no se va a evaluar la asistencia en la rúbrica, así que es a partir del martes. Igual hoy cárguenla, porque hoy nos sirve a nosotros para saber qué cantidad de presentes tenemos. Pero esta semana, tanto en el teórico como el práctico, no se va a tomar, así que tengan en cuenta a partir del martes sí poder cargarlo todos. Una pregunta. La comisión 3 es la contraseña. La contraseña es química, Q con mayúscula, química. Para la comisión 3 es química sin mayúscula. Sí, a mí también sin mayúscula. Bueno, no sé, pero bueno, esa es. Mientras que puedan entrar, buenísimo. Claro, prueben las dos, qué sé yo. Una pregunta, porque yo no estuve en la clase del martes. ¿Cómo va a ser con el tema de la presencialidad y todo eso? Porque ahí estuve leyendo que el 25 es presencial. Y yo en mi caso soy de otra ciudad, no soy de Junín, y no tengo en qué viajar. Sí, es un problema común. Esto, por eso les decimos que es el día a día y el minuto a minuto. A nosotros nos bajan línea de arriba y nos dicen va a tener que hacer así o asá. Por ejemplo, yo me enteré ayer que es en Argenlac, que es en la ruta, la presencialidad, que bueno, la verdad que principalmente para ustedes, para los estudiantes, es todo un tema eso.
pero justamente si alguno tiene, porque muchos deben tener la queja, yo me imagino el que viaja, que por ahí viene en un colectivo o algo, te dejan en la terminal y hay que ir hasta Argenlac después, que es en la ruta, eso tienen que hablarlo con el departamento de alumnos. La presencialidad, lo que nos explicaron a nosotros es que una vez cada 15 días, ahí creo que en el cronograma está cargado el día que es y el horario que es, va a ser en Argenlac y bueno, los grupos están cargados. ¿Dónde yo la es verdad creo Argenlac? que Argenlac es en la ruta 7, donde está el puente, saliendo de Junín, en la Caminera. Es donde se abren las rutas, la 65 y la 7. Ahí es un establecimiento que compró. Están arreglando para hacer laboratorios, sobre todo para la parte de laboratorios de química, de alimentos. Nosotros nos vamos a... De a poco la universidad se va a ir mudando para ese lado. Y esto de la presencialidad, bueno, es un ensayo de intentar volver a encontrarnos. Yo creo que frente a problemas de traslado para los chicos de afuera, bueno, tienen que plantearlo en el departamento de alumnos y creo que no se va a contemplar. Es importante, ustedes por eso no falten nunca a estos encuentros sincrónicos por Zoom, para que digamos, se sienta, el equipo docente vea que hay participación de ustedes y que el no ir al encuentro presencial es algo que no fue desidia de ustedes o desgano, sino que es una complicación producto de esta situación epidemiológica que estamos viviendo, pero están siempre presentes en la virtualidad y entonces la presencialidad se puede salvar. En principio la universidad quiere volver a la presencialidad, entonces de alguna manera lo está ensayando. Vamos a ver cómo sale. Les hago una consulta. ¿No me pasarían el nombre de cualquiera de ustedes dos? Así les puedo mandar un mensaje que no puedo poner la asistencia. Juan Pablo de Benedetto, soy yo, y Julia es Julia La Blunda. Gracias. Sí, ahí alguien, justo leí un chat, alguien preguntó si esto es la práctica. Sí, es la práctica. No va a ser como que estamos ahora, que estamos hablando de temas administrativos. El tema que como recién hoy tuvieron el primer teórico, yo estoy viendo lo que es la práctica, los ejercicios, ni los tocó Ricardo, entonces nosotros tendríamos que explicar del principio eso. Por ahí ahora charlamos un poquito. O sea, la práctica va a ser siempre tratando de ir después del teórico, después de los temas teóricos, para hablar bien de lo que es ejercicio, pero sin el concepto teórico se nos hace difícil encarar y afrontar los ejercicios. Entonces, bueno, esta semana va a ser una semana medio introductoria, nivelatoria, viendo qué es lo que tienen que hacer, explicándole un poquito de todo. Profe, tengo una pregunta. Recién habías dicho que ya estaban los listados de la presencialidad. ¿Dónde están? Porque no los encuentro. Mira, si no me equivoco, no sé qué te he entendido vos, Julia. Si no me equivoco, es por comisión, creo que va a comisión entera, ¿no? Yo que tengo entendido eso. Sí, tienen que ir comisión por comisión, no se pueden cambiar los que están... Listo, buenísimo. Y es en el horario de clase sería. Sí, en el horario de clases. Perfecto, que tienen presencial, no tienen virtual. La teoría entonces, si por ejemplo, la teoría sí virtual o cómo es el tema ahí. Sí, la teoría sigue virtual, está virtual. ¿No? Sí, la teoría. Lo lástima que el que no pueda estar en la presencialidad, que hay muchos ejercicios que es mucho más fácil y entendible para ustedes y para explicarlos nosotros en un pizarrón que por ahí en la virtualidad. Por eso por ahí las clases presenciales van a ser muy valiosas desde ese punto de vista. Pero bueno, es como le decimos, esto viene cambiando todos los días, ojalá se puedan aumentar las clases presenciales. Y bueno, y el tema de movilidad, nosotros ya lo reclamamos porque Ricardo el otro día tuvo muchas quejas, y es cierto, pero nosotros no depende de nosotros. A nosotros nos dicen tienen que dar clases ahí, tenemos que ir. Así que bueno, vamos a ver cómo se va dando el año. Una pregunta. Las clases teóricas están grabadas todas, o sea, porque yo a la mañana el trabajo y todo se complica, digamos, pero están grabadas mejor. Sí, Ricardo dijo que las iban a poner que estaban grabadas y que las iban a subir ahí a la página. No, supongo que no inmediatamente después que termine, porque nada, necesito un tiempo para hacerlo, pero sí van a estar disponibles para que las puedan volver a ver cuantas veces quieran. Con el Después, tema de... Uy, perdón. Sí.
Sí, decí. Con el tema de las clases presenciales, en ese día solamente hay clase práctica, no hay teoría. Porque en el cronograma figura como solamente práctico presencial, dice. Y el día que hay, viste que creo que lo dice en alguna parte, los jueves con actividad presencial se suspenden las actividades virtuales sincrónicas. O sea, creo que todas, entiendo yo por lo que dice ahí. Por supuesto que las actividades prácticas por Zoom no se van a realizar porque se hacen presenciales, pero se entiende ahí que tampoco se van a hacer los teóricos. Ah, está bien, gracias. Y que hay presencialidad, hay solo presencialidad. Perdón, ¿y cómo se va a manejar el tema de la asistencia? ¿En cuanto a qué? Y por ejemplo, a nosotros nos figura nos figura para poner presente y bueno, la clase pasada pedía un código. Sí, igual, vos tenés que entrar ahí, poner el código que te lo van a decir durante la actividad práctica, durante este Zoom que tenemos nosotros ahora. Yo en algún momento de la clase les voy a decir, chicos, la contraseña para cargar la asistencia es Julia, y ustedes entran ahí, ponen Julia y se marcan la asistencia. Tienen un periodo de tiempo, desde que termina la clase les queda media hora más para registrar la asistencia, y si durante esa media hora o durante toda la clase no lo pueden hacer, nos mandan un mensaje. Siempre va a ser así, la contraseña la vamos a ir cambiando todas las clases, pero el lugar para ingresar es el mismo. ¿Se entiende? ¿Lo pudiste hacer hoy, por ejemplo? ¿Vos sos de comisión 3, Candela? Sí, yo soy de comisión 3, pero no, hoy no lo pude hacer, no me figuraba para hacerlo. ¿Qué es lo que no te figuraba? ¿En el teórico te referís? En el teórico no había asistencia. La asistencia es ahora en la práctica. Claro, entré hace un ratito y todavía no, como que no me aparecía para volver a registrar la asistencia. Ajá. Bueno, fíjate, en teoría hasta las 7 está abierta la asistencia. Si querés cuando cortamos, fíjate, y si no, de última nos mandás un mensaje. Profe, ¿te puedo hacer una consulta? Sí, bueno, la que sea. No, en el cronograma figura que el 22 del 3 hay que entregar un cuestionario y el 24 una actividad con devolución al tutor. ¿Cómo es eso? Porque creo que no hay subida ninguna. Todavía no están puestas, no, todavía no están cargadas. Las vamos a cargar, supongo que mañana, no sé, en teoría las cargaríamos mañana. Y el cuestionario es súper corto, es choice. Tienen que responder y se corrige solo, enseguida les dice cómo les fue. Pero muy elemental, muy cortito. Y la actividad con devolución al tutor también son actividades súper cortas, que son resolución de 1 o 2 problemas, generalmente 2, también muy cortitos, los tienen que hacer en formato Word y subirlos. Ahí les va a aparecer una manito que dice tarea. Entran ahí, descargan el archivo que tiene los problemas y después suben el archivo donde ustedes lo resolvieron. Y después nosotros se los corregimos y les damos la devolución. Y en función de eso es el puntaje que van sumando, ¿sí? Para alcanzar esos 80 que necesitan para regularizar la materia, la cursada. Sí, nuevamente, por el tema de estas irregularidades de esta semana, ese tiempo, ese límite del 24, el 22, ahí dijo Ricardo que probablemente lo alarguemos 2 días más. Es más, todavía no tienen la actividad. Así que tranquilos, siempre tengan en cuenta, igual los foros les debe avisar a ustedes a los correos. En el foro de aviso nosotros ante cualquier cambio lo vamos a ir avisando. Y bueno, también utilicen ustedes los foros por consulta, mensajería. Es complicado todo esto, pero bueno, si le ponemos ganas podemos ir para adelante. Una pregunta sobre el tema de la asistencia. ¿No hay problema con que no puedo asistir a las prácticas presenciales? Porque también soy de otra ciudad y no tengo en qué movilizarme hasta ahí. No, nosotros eso lo vamos a informar. Todos los que tengan algún tipo de problema que no puedan solucionar, ya les digo, es una lástima porque son clases valiosas, pero el que no lo pueda solucionar, estamos en pandemia, estamos en cuarentena, entonces se va a tener en cuenta. Nosotros vamos a tener que informarlo esto hacia el departamento de alumnos para que, a ver, bueno,
se va a tener en cuenta. Así que cuando vaya llegando a la clase, el que no pueda venir por alguna situación correspondiente, que nos avise, nos informe. Y no vamos Sí, no sí, vamos a lo que- poder recuperar la clase, nada. Tipo, Y lo que pasa es que nos ha pasado en el curso de ingresos si las íbamos a grabar y no, es imposible, hay que ir con una cámara, o muchos decían si la podíamos hacer presencial y a la vez Y virtual. si pueden pasar los problemas en un Word o sacar una foto a un pizarrón, no sé cómo lo harán. ¿Es claro, alguna para, posibilidad? Sí, a para ver ver, si podemos rescatar generalmente, algo. sí, generalmente las clases presenciales utilizamos, o sea, no es que llevamos otro material, se utiliza el mismo material que vamos subiendo, o sea, toda la guía de problemas, nosotros después le vamos a subir una guía bien larga que tiene ejercicio de todas las unidades, o sea, no es que vamos a llevar un material que después no vamos a brindar a los que no hayan podido ir, es lo mismo. Por ahí lo que se van a perder es la explicación presencial, la realización del ejercicio, pero no se preocupen que no se van a dar cosas que no van a tener después disponible a los que no hayan podido ir. ¿Nos podrían dejar sus mails acá escritos o dónde los podemos conseguir para preguntarlo? Sí, lo encuentran en la página, nos buscan a nosotros y directamente les aparece el mail. Cuando entre los participantes a la materia estamos nosotros como profesores y de ahí sacan nuestros mails. Fíjense que en De todas participantes... Sí, perdón. De todas maneras, en el aula virtual hay una parte que es consultas, donde ustedes pueden escribirnos todo lo que quieran. Tienen una parte que es mensajes, donde pueden escribirnos mensajes también más directamente a nosotros, si no quieren dejar la consulta plasmada en el aula para todos. Y si no, recurrir al mail. Yo les recomiendo más la parte de mensajes. Espera que te muestro dónde está. Y la mensajería por ahí es lo ideal, porque cuando nosotros abrimos todos los días por ahí Claro, la yo página, el mail que les muestra a ustedes es el mail institucional, que no es lo que más uso yo y no lo tengo configurado el teléfono, entonces puedo tardar más en responder. Fíjense acá, donde está este globito, ustedes agarran y escriben un mensaje. Pueden poner a quién, siempre les aparece acá los últimos alumnos, le escriben un mensaje a ese, por ejemplo, ¿sí? Aparezco yo, me escriben un mensaje a mí. Este globito para mensajes está bueno. Es más directo. Y si no, lo que les decía, acá, avisos, en avisos no, hay uno que es igual, pero dice consultas, y ahí también pueden escribir. Fíjate, Julia, anda participantes para mostrarles, ¿saben dónde está ahí a la izquierda? Y ahí pueden filtrar ustedes, ahí donde dice coincidir, pueden filtrar profesores, o nos buscan por el nombre, o filtran, y ahí directamente pueden... Y acá aparezco yo, por ejemplo. Ahí está, apretan arriba de ella y le pueden mandar un mensaje desde ahí también. Vos apretá ahí arriba, si querés, arriba de tu nombre, Julia. Fíjate que en alguna parte más abajo debe decir mandar mensaje. Bueno, no sé, pero está. No dice por qué es ella. O sea. Claro, porque sos vos misma. Claro, si cuando entren ustedes en Julia, le va a decir enviar mensaje. Entonces, sí, dice ahí, donde tiene la foto abajo, dice. Claro, envían en participantes, filtran, nos buscan y ahí nos mandan un mensaje. Esta es la mejor forma de mantenernos en contacto, porque nosotros entramos continuamente en el curso y los correos, nos llegan muchos correos, no solo de este curso, de otro, y por ahí podemos pasar por alto el mail. En cambio acá la mensajería es mucho más fluido la comunicación. Es de ustedes. Acá yo le subí a los chicos de informática la guía de problemas, que es la que usábamos habitualmente en la presencialidad. Esa guía de problemas les sirve para practicar. Son todos problemas de distintas unidades que ustedes van resolviendo según lo que ven en el teórico y nos van consultando acerca de lo que no les salió, lo que les parece que está bien, que está mal. Es una manera de ir practicando los temas con los que después se van a encontrar, tanto en el final como en estos cuestionarios parciales que hay 2 al año. Y lo último que les quería comentar, acá van a ir apareciendo, tanto en la comisión de informática como en la comisión 3, van a ir apareciendo las pestañas con las distintas unidades. Ustedes ingresan ahí, y ahí van a tener el material disponible. Esta es la presentación de Ricardo, acá hay una presentación que va a dar, supongo que el próximo teórico. Acá hay unas actividades propuestas que ya están resueltas,
Ustedes pueden resolverlas o intentar resolverlas ustedes y después fijarse si lo que hicieron estaba bien o no. Y bueno, después les va a aparecer el cuestionario. Acá son unos videitos donde explica más o menos lo mismo que les explicó Ricardo. Y les va a aparecer la tarea también que tienen que entregar. Una Así pregunta, van a aparecer disculpe. oportunidades a medida que avancemos en la materia. Sí. ¿Ya están puestos los cuestionarios para hacer? No, todavía no. ¿Para cuándo vamos a tener que hacerlo? Yo creo que cuando terminen de ver los teóricos, porque no van a poder resolver el cuestionario con un teórico de un cuarto de la unidad. Después de la presencial sería. ¿Después de qué? Perdón. Después de la clase presencial nos darían el cuestionario. No. Después que Ricardo termine el teórico correspondiente a la unidad 1, va a aparecer disponible el cuestionario para que resuelvan. ¿Y cuánto tiempo vamos a tener más o menos para hacerlo? ¿O es sin límite? No, sí tiene tiempo. Ustedes una vez que lo abren, creo que tienen, no sé, ponerle 20 minutos. Pero ¿Y porque fecha? son cosas muy sencillas. No, fecha una vez que está cargado, capaz que tienen 5 o 6 días para hacerlo, en eso sí, pero tienen una sola posibilidad de hacerlo. Listo. Así que para la semana que viene sería. Sí, ustedes quédense tranquilos que, es más, si en algún momento por ahí subimos un cuestionario y por alguna situación nos retrasamos en algo y 10 nos dicen, mirá, no llegamos a hacerlo, tenemos flexibilidad y lo abrimos un día más, ¿entiende? O sea, ahí en el cronograma estaba la fecha que era hasta el 22, si no me equivoco, el 24. Ya esa fecha no va a ser porque todavía ni siquiera lo subimos. O sea, por ahí mañana, pasado o el martes después del teórico se sube y de ahí van a tener 4 o 5 días para hacerlo. Así que no se preocupen que nosotros sabemos cómo son los tiempos y no podemos acelerar cuando nosotros todavía no pudimos avanzar. Una pregunta. Para hacer unidad por unidad, habría que ir haciendo, por ejemplo, la unidad 1, la actividad U1, por ejemplo, para ir practicando. Y bueno, después sí, para complementar eso, la guía de problema esa que están ahí subida en Word, ¿no? Sí, lo bueno, a ver, lo positivo de la virtualidad, que tuvimos que crear estas rúbricas, y a lo mejor es muy bueno para ustedes, porque por más que a alguno quizá no le guste, pero bueno, van a tener un cuestionario por cada unidad y una actividad con devolución por cada unidad, que ambos son con nota. El cuestionario se autocorrige y la actividad con devolución, que es ese Word que explicó Julia, se corrige. O sea, por cada unidad ustedes van a tener una actividad obligatoria, 2 en realidad. Entonces, eso los obliga a llevar la materia al día. En lo que era la presencialidad, por ahí, no había ese tipo de actividades obligatorias. Sí tenemos la guía que Julia subió a informática, ahora después la vamos a subir también a la comisión 3 para que todos la tengan. Y era algo personal de llevar la materia al día. Nosotros estamos continuamente diciendo, además de todas las clases presenciales, vamos avanzando con los ejercicios y bueno, los vamos corrigiendo y ustedes lo tienen que tener hecho. Entonces la virtualidad los obliga un poco con estas actividades a ir haciéndolo. Otro consejo que les doy, no sé cuántos de acá me tuvieron a mí en el ingreso, que ya lo hemos hablado, es que la actividad con devolución es un Word que quizá una vez que subimos la actividad ustedes tienen 4 o 5 días o 6 o una semana para hacerla. Y a ver, es muy fácil y tentador pasárselo entre ustedes, es totalmente entendible. Pero bueno, la idea es que les sirva, no que lo haga uno y que 20 copien y peguen el mismo. Porque aprobarlo van a aprobar, porque si el que lo hizo bien, y nosotros no tenemos forma de ver quién se copió de quién, pero después cuando se sienten, este año es muy probable, no sé si vos lo sabías, Julia, es muy probable que los exámenes parciales sean presenciales, y no como el año anterior que fue virtual. Entonces, si ustedes por ahí hacen todas las actividades, todos los cuestionarios, aprueban todo re bien porque lo hicieron en grupo, entre comillas, en el parcial van a estar solos. Entonces, la idea es que les sirva, no importa si les va mal, justamente de los errores que se aprende. Entonces, el consejo es ese, que si se puede hacer en grupo, se juntan 2 o 3 para hacer una actividad con devolución, 4 en una casa, lo hacen por un Zoom, sí, pero la idea es que se vayan ayudando y explicando entre ustedes y que si lo hacen entre 4, que los 4 les haya servido y lo hayan aprendido. Eso es como consejo, porque ya les digo, en el parcial están solos. ¿Alguna otra Una pregunta? pregunta, sí.
Para las clases, cuando tengamos las clases presenciales, ¿hay que llevar algún comprobante o algo? Para las clases presenciales tienen que hacer una declaración jurada. No sé si eso se lo explicaron ya. se lo Sí, es explico la que yo de nuevo. aparece en el inicio de la página de la UNOVA. Cuando se loguean, cuando hacen el login en la UNOVA, hay una parte que dice declaración jurada COVID. Ustedes tienen que entrar ahí y le pregunta lo obvio, si tienen algún síntoma, eso se hace 24 horas antes, la tienen que imprimir. No, en realidad imprimir no, perdón. Eso cuando la cargan, les llega un mail a su mail institucional con un código QR. ¿Qué página sería? Perdón. En el login de la UNOVA, en la página de la UNOVA, cuando ustedes se loguean con su usuario, que es el usuario que usan para todo, para el curso, para el guaraní, para todo. Ustedes entran al login de la UNOVA, fíjense en la página de la unova.edu.ar, en el costadito está el login. Cuando entran ahí pueden entrar directamente al webmail, pueden entrar acá a la plataforma esta, pueden entrar a ver al guaraní. Entonces, ahí en el login, cuando entren, una de las opciones que le va a aparecer es eso, la declaración jurada COVID. La ingresan para realizarla, le preguntan todas las preguntas obvias que les dije recién. Una vez que la terminan, les llega un código QR y ustedes con ese código QR en su teléfono, que todos calculo que deben tener un teléfono, un smart, cuando van a la presencialidad en la puerta, le escanean ese código QR y pueden ingresar. Por ahora es eso. Vuelvo, capaz que dentro de 10 días esa declaración jurada no hay que hacerla más. Por ahora hay que hacer esa declaración jurada dentro de las 24 horas de la clase. Profe, buenas tardes. Buenas tardes. 2 consultas. ¿Esto es la clase que estaba puesta como de 17 a 21 antes? ¿De química general inorgánica? Sí, no creo que de 17 a 21, pero sí, esta clase, por eso, a ver, para el que entró, en teoría esta clase, es la clase práctica de la comisión 3 y la comisión 4 de informática. Clase práctica, ¿a qué me refiero con práctica? Que en estas clases, este tipo de clases que la vamos a tener todos los martes y jueves de 17 a 18:30, vamos a hacer toda la resolución de problemas, toda la parte práctica. No teoría, no vamos a hablar de los postulados, de las teorías, que eso lo da los profesores, Ricardo, Laura, María Eugenia. Nosotros acá en estas clases, de 17 a 18:30, es resolución de la problemática, que son para la comisión 3 y 4. Te hago una consulta con el tema de los parciales. Sí. El tema de las faltas, ¿cómo sería? El tema de la falta antes, años anteriores, había que tener un 75-80% de presencialidad para no perder la regularidad. Este año, con el tema de la virtualidad, y el año pasado, por eso hay una rúbrica. Cada asistencia suma puntaje, que suma un 10% suma, para el total de la rúbrica, si no me equivoco. O sea, un 0,1 punto cada presencialidad. Fíjense en la rúbrica, si yo no me equivoco, así era el año pasado, quizás siga siendo así o no, pero bueno, la asistencia suma puntos. O sea, si uno no quiere asistir a la clase, no quiere asistir a ninguna clase, no es que va a quedar libre por inasistencia, pero no va a sumar puntos y va a restar en la rúbrica para después poder regularizar la materia. Eso fíjense la rúbrica, estudiense la rúbrica para ver si la entienden. En el inicio del aula, donde está el inicio, ¿cómo era que aparecía? Ya se me fue. Portada. La portada, ahí están todas las condiciones de aprobación de la materia, las condiciones de asistencia, las condiciones de los trabajos que tienen que entregar, los horarios, el programa de la materia. Léanlo bien a eso, mírenlo y después volvemos a discutirlas. De última volvemos sobre el tema si no les queda claro. Pero en principio, primero de ahí. Una consulta con respecto a los ¿Para marcar la asistencia cómo es? No se escuchó. Para hacer el tema de la asistencia, para marcar asistencia, ¿cómo hay que hacer? Bueno, a ver, quizá entraste después. Tenés que ir a la portada del curso. ¿Vos sos de informática o de